A lo largo de la Biblia se relatan numerosos episodios y detalles de gran profundidad y significado, muchos de los cuales involucran momentos de gran sufrimiento, misterio y revelación espiritual. Entre estos momentos, encontramos historias que no solo reflejan el contexto histórico y cultural de la época, sino que también contienen profundas lecciones espirituales y prefiguraciones mesiánicas que resuenan hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos la intrigante pregunta sobre la marca de Caín, la bebida ofrecida a Jesús en el Calvario, e incluso el enigma que rodea al libro perdido de Jasser. Cada uno de estos temas, aunque aparentemente desconectados, revela aspectos importantes de la justicia divina, la misericordia, la obediencia y el propósito de Dios en la historia humana. En este contexto, los diferentes relatos de los evangelistas y las preguntas que surgen sobre los detalles, como el número de ciegos curados en Jericó o el tipo de bebida ofrecida a Jesús, revelan el profundo misterio del plan divino, mientras que mostrando al mismo tiempo la armonía entre la justicia y la misericordia de Dios, que se manifiestan de maneras complejas y a menudo sorprendentes. Cada relato, cada signo y cada acción descrita en los textos sagrados nos invita a contemplar la sabiduría de Dios y la grandeza de su amor por toda la humanidad, llevándonos a una comprensión más profunda de lo que significa vivir según sus caminos. Sumerjámonos en una historia llena de misterios y aparentes contradicciones bíblicas y descubramos los secretos detrás de la marca de Caín, la curación de los ciegos en Jericó y el enigma de la bebida ofrecida a Jesús. Un viaje que revela una profunda sabiduría divina y un propósito eterno. Imaginemos un momento de gran tensión y anticipación entre los seguidores de Jesús. Habían presenciado su brutal muerte y estaban rodeados de dudas, miedo y esperanza de que algo grande pudiera suceder. Al fin y al cabo, Jesús mismo había dicho, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. ¿Pero qué quiso decir con eso? Exploremos los detalles de esta historia. El primer enigma fue Jesús en la tumba durante 3 días. Para entender la afirmación de Jesús, es fundamental profundizar en el modo en que los judíos de la época contaban el tiempo. A diferencia de la forma moderna de medir los días y las horas, el cómputo judío se basaba en el concepto de conteo inclusivo. Esto significa que cualquier parte de un día se consideraba un día completo. Por ejemplo, si algo comenzaba un viernes por la tarde y terminaba el domingo por la mañana, los judíos lo contaban como 3 días, aunque el período real fuera menos de 48 horas. Además, el día judío no comenzaba a medianoche, como es común en nuestro calendario gregoriano. El día comenzaba al atardecer y terminaba al siguiente atardecer. Esta manera de medir el tiempo influye profundamente en cómo interpretamos los acontecimientos relacionados con la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús mencionó 3 días y 3 noches, se refería a un periodo exacto de 72 horas. Probablemente no. La expresión es una figura retórica común en la cultura judía de la época, utilizada para indicar un periodo que incluye partes de 3 días diferentes. Por ejemplo, en el libro de Esther, el ayuno de 3 días y 3 noches que Esther pidió al pueblo judío, Esther 4:16, termina el tercer día, Esther 5:1. Esto demuestra que la expresión no necesita entenderse literalmente como un periodo completo de 72 horas. Ahora, reconstruyamos los acontecimientos basándonos en los evangelios. Viernes, el primer día. Jesús murió alrededor de las 3:00 p.m., la hora novena, y fue sepultado antes del comienzo del Sabbat, que comenzaba al atardecer. Este breve período
Desde el viernes por la tarde hasta la puesta del sol, se cuenta como el primer día. Sábado, el segundo día. Jesús permaneció en el sepulcro todo el día sábado, el día de descanso. Este se considera el segundo día completo. Domingo, el tercer día. Mientras todavía estaba oscuro, muy de mañana el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro y encontraron la piedra removida. Jesús había resucitado. Este momento, que ocurre el domingo, se considera el tercer día. Por lo tanto, incluso si Jesús no permaneció en la tumba durante 72 horas completas, los acontecimientos abarcan partes de 3 días diferentes, según el recuento inclusivo judío. La referencia de Jesús al viento de Jonás no era solo una cuestión de cronología, sino también un indicio del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Jonás, en el vientre del gran pez, era un símbolo de muerte, sepultura y, en última instancia, restauración. De igual modo, Jesús se identificó como aquel que atravesaría un período de aparente derrota para finalmente triunfar sobre la muerte e inaugurar una nueva esperanza para la humanidad. Esta idea también está profundamente conectada con los textos proféticos del Antiguo Testamento. En Oseas 6:2 leemos: «Después de 2 días nos dará vida, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él». Aunque inicialmente se aplicó al pueblo de Israel, este texto retoma el tema de la resurrección al tercer día que Jesús cumplió. La duración no era solo una cuestión simbólica, sino una prueba para los incrédulos. En los días de Jesús, muchas culturas creían que el espíritu de una persona permanecía cerca del cuerpo hasta 3 días. Al resucitar al tercer día, Jesús demostró clara e incuestionablemente que había vencido definitivamente a la muerte. Aún así, el debate continúa. Hay quienes todavía se preguntan qué significa exactamente 3 días y 3 noches, y cómo se relaciona este período con la promesa de Jesús de redimir a la humanidad. El segundo enigma: ¿se arrepiente Dios? En una mañana tranquila, imagina a un anciano sentado frente al fuego, contándole a una generación de jóvenes sobre los misterios de Dios. Se inclina hacia adelante y dice: ¿has oído que Dios se arrepintió? La propia Escritura nos cuenta estas historias. Abre el rollo y encuentra las palabras de Génesis 6:6. Antes del diluvio, cuando la maldad de la humanidad había llegado a su punto máximo, la Biblia dice: «Entonces se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Imagínese eso, Dios mismo sintiendo pena. ¿Arrepentimiento? ¿Cómo puede ser? El anciano hace una pausa, permitiendo que las palabras penetren en las mentes de sus oyentes. Luego continúa: «Pero no es la única vez. Más adelante, en 1 Samuel 15:11, Dios dice: «Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se apartó de mí y no puso por obra mis palabras». Los jóvenes fruncen el ceño. ¿Dios se arrepiente? ¿No contradice esto lo que hemos aprendido acerca de su perfección e inmutabilidad? Para responder a eso, necesitamos entender algo importante, dice el anciano levantando el dedo. La palabra arrepentirse que aparece aquí se traduce del hebreo nacham. Esta palabra puede significar muchas cosas. Puede indicar dolor, como si alguien se sintiera triste por algo, pero también puede significar cambiar de opinión o alterar el curso de una acción planificada. Entonces, cuando leemos que Dios se arrepintió, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente se está diciendo? Deja que la pregunta resuene antes de continuar. ¿Recuerdas Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He aquí una aparente paradoja.
Por un lado, leemos que Dios se arrepiente, pero también aprendemos que Él no es como el hombre, que cambia de opinión impulsivamente o por error. Entonces, ¿cómo armonizamos esto? Analicemos la diferencia entre el arrepentimiento humano y el divino. El anciano se levanta y mira a su alrededor. Dios es inmutable. Su naturaleza es perfecta, eterna y no cambia. Pero Él también es un Dios que interactúa con nosotros. Él se relaciona con su creación y al hacerlo expresa emociones de una manera que podemos entender. Cuando Dios dice que se arrepintió, no está confesando un error, como lo hacemos nosotros. Más bien, Él está comunicando en lenguaje humano su pesar y desagrado por nuestra desobediencia. El grupo escucha atentamente mientras el anciano cita otro ejemplo. Acordaos de Nínive. Cuando Jonás proclamó que la ciudad sería destruida, los habitantes se arrepintieron y cambiaron su conducta. ¿Y qué pasó? Dios decidió no traerles calamidad. Se podría decir que Dios cambió de opinión. Pero la verdad es que Él estaba respondiendo al arrepentimiento humano conforme a su justicia y misericordia. Se sienta de nuevo, su voz ahora más suave. Dios es inmutable, pero interactúa con la humanidad. Verán, hijos, Dios no está limitado como nosotros. Él se comunica en términos que podemos entender, pero su arrepentimiento nunca indica fracaso o error. Más bien es un reflejo de su amor, su justicia y su relación viva con el mundo que Él creó. La idea de que Dios es inmutable no significa que sea indiferente o distante. Su inmutabilidad concierne a su esencia. Su carácter, sus promesas y sus propósitos nunca cambian. Sin embargo, su interacción con la humanidad refleja sus emociones y respuestas al comportamiento humano. Él se lamenta cuando su creación se desvía y se alegra cuando nos volvemos a Él. El anciano hace una pausa y, con una sonrisa, concluye. La gran pregunta que queda es, cuando Dios dice que se arrepiente, nos está invitando a entender algo más grande. ¿Pero qué exactamente? Esto, hijos, es algo que cada uno de vosotros debe meditar profundamente. Y así el fuego continúa crepitando, mientras los jóvenes permanecen pensativos, contemplando el profundo misterio de un Dios inmutable y plenamente comprometido con sus creaciones. El tercer enigma. La curación del ciego en Jericó fue 1 o 2. Jesús estaba de camino a Jerusalén, y la ciudad de Jericó se convirtió en el escenario de uno de los milagros más notables de su ministerio. Fue un momento de gran expectativa. Las multitudes lo seguían con entusiasmo, curiosas y esperanzadas de presenciar algo extraordinario. En medio de la agitación, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas registran el acontecimiento, cada uno con una perspectiva distinta, ofreciendo a los lectores una experiencia multifacética de esta significativa historia. En el Evangelio de Mateo, 20:30-34, 2 ciegos estaban sentados al lado del camino. Para ellos, el sonido de las voces que acompañaban a Jesús era la única pista de que algo grande estaba sucediendo. Cuando supieron que era el Maestro el que pasaba, gritaron con todas sus fuerzas: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Estas palabras no eran solo un grito de ayuda, sino una proclamación de fe. Al llamarlo Hijo de David, reconocieron la promesa mesiánica que representaba Jesús. Sin embargo, el ruido de la multitud no era favorable. Muchos intentaron silenciarlos, tal vez considerándolos inconvenientes o indignos de la atención del Maestro. Sin embargo, los ciegos no se dieron por vencidos. Sus gritos eran tan intensos como la esperanza que los movía. Jesús, conmovido por su fe, se detuvo. En un gesto de compasión divina, los llamó y les preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Sin dudarlo, respondieron: «Señor, queremos que se nos abran los ojos».
Con un simple toque, Jesús les devolvió la vista. La luz del mundo, tanto física como espiritual, llenó sus ojos y, en un acto de gratitud, lo siguieron por el camino. El Evangelio de Marcos 10:46-52 presenta un enfoque más personal. Nos presenta a Bartimeo, el hijo de Timeo, nombre que da rostro y una historia a uno de los ciegos de Jericó. Bartimeo estaba al costado del camino, al margen de la vida y de las oportunidades, dependiente de la caridad de los demás. Al oír que pasaba Jesús de Nazaret, se aferró con todas sus fuerzas a la esperanza, gritando: «Hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud, molesta por el ruido, trató de silenciarlo, pero Bartimeo no cedió. Su voz se elevó por encima de los intentos de represión, porque sabía que esta era su única oportunidad de ser escuchado. Jesús se detuvo, lo llamó y, al encontrarlo cara a cara, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Bartimeo respondió con claridad y fe: «Maestro, puedo ver de nuevo». Y con una sencilla declaración Jesús dijo: «Ve, tu fe te ha sanado». Inmediatamente, Bartimeo recuperó la vista y decidió no solo volver a su rutina, sino seguir a Jesús en el camino, ahora con los ojos abiertos a la luz y un corazón transformado. El Evangelio de Lucas 18:35-43 ofrece un punto de vista aún diferente. Sitúa el milagro cuando Jesús se acercaba a Jericó, creando un contraste interesante con los otros relatos que mencionan la salida de la ciudad. Aquí solo hay un ciego y, como Bartimeo, también él llama con insistencia al Hijo de David. El escenario es similar: una multitud que intenta silenciarlo y un maestro que se detiene en medio del alboroto para responder al grito de un marginado. Cuando el hombre es sanado, no solo recupera la vista, sino que glorifica a Dios en voz alta, lo que hace que toda la multitud haga lo mismo. El acontecimiento se convierte en un testimonio público del poder de Jesús, capaz de impactar no solo al ciego, sino a todos los presentes. Las diferencias en los evangelios provocan debate, pero también revelan la riqueza de la narrativa. Mateo describe a dos hombres ciegos, enfatizando el alcance del poder de Jesús y su compasión por todos los que claman por ayuda. Marcos y Lucas se centran en un solo hombre ciego, a quien Marcos identifica como Bartimeo, quizás para resaltar su fe y su historia como ejemplo. Es posible que hubiera dos ciegos, pero solo uno tuvo una interacción más llamativa, la cual fue registrada con mayor énfasis. Cada evangelista elige también un momento distinto para situar el acontecimiento, al entrar o al salir de Jericó, para no confundir, sino para destacar distintos aspectos del relato. Esta diversidad de perspectivas nos recuerda que el mensaje principal trasciende los detalles históricos. El encuentro entre Jesús y los ciegos es un ejemplo vivo de su voluntad de escuchar y responder al grito de quienes lo buscan. Mientras los ciegos gritaban en el camino, sus voces se convirtieron en símbolos del clamor de todos aquellos necesitados que esperan el toque del Mesías. Sus historias son registros no solo de un milagro físico, sino de un momento en que la compasión divina se encontró con la fe humana en un poderoso testimonio de transformación. El cuarto enigma: la curación del ciego en Jericó. ¿Cuándo entró o cuándo salió? El relato de la curación de un ciego en Jericó es uno de los episodios más intrigantes de los evangelios, no solo por el milagro en sí, sino por las aparentes diferencias entre los relatos. En los textos de Mateo, Marcos y Lucas se nos presenta un acontecimiento lleno de emoción y significado, pero los detalles parecen diferir. Mientras que Mateo y Marcos sitúan el milagro cuando salían de Jericó, Lucas lo describe como si ocurriera cuando se acercaban a la ciudad. Esta discrepancia nos invita a mirar más de cerca la historia y a ahondar en los contextos y matices de cada relato.
En el Evangelio de Mateo 20, 29, 34, encontramos a Jesús saliendo de Jericó, acompañado de una gran multitud. La escena es vibrante, con gente reunida alrededor del Maestro, ansiosa por escuchar sus palabras y quizás presenciar sus obras. Al costado del camino, dos ciegos oyen el alboroto y al descubrir que pasaba Jesús, gritan con todas sus fuerzas: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La multitud intenta silenciarlos, tal vez considerándolos una distracción o indignos de molestar a Jesús. Sin embargo, los ciegos insisten y sus gritos resuenan más fuertes que las voces que intentan silenciarlos. Jesús, escuchando el grito de la fe, se detiene y llama a los hombres. Él les pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?». Responden con sencillez y esperanza: «Señor, queremos que se nos abran los ojos». Con un toque de compasión, Jesús cura a ambos hombres, quienes inmediatamente recuperan la vista y lo siguen en el camino. Mateo, al destacar a dos hombres ciegos, enfatiza el alcance del poder de Jesús y su voluntad de responder a todos los que lo buscan. El Evangelio de Marcos 10, 46, 52 ofrece un relato similar, pero con una diferencia significativa. Menciona solo a un hombre ciego, identificado con el nombre de Bartimeo, hijo de Timeo. La escena también ocurre cuando Jesús sale de Jericó. Bartimeo, sentado al borde del camino, oye que pasa Jesús de Nazaret y comienza a gritar: «Hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud intenta silenciarlo, pero Bartimeo no se da por vencido. Su grito refleja no solo un deseo de curación, sino una fe inquebrantable en Jesús como el Mesías prometido. Jesús se detiene y lo llama preguntándole: «¿Qué quieres que haga por ti?». Bartimeo responde: «Maestro, quiero ver». Con una palabra de poder, Jesús declara: «Ve, tu fe te ha sanado». Inmediatamente Bartimeo recupera la vista y en agradecimiento decide seguir a Jesús. Marcos se centra en la fe y la historia personal de Bartimeo, transformándolo en un ejemplo vivo de perseverancia y confianza en el Mesías. En Lucas 18, 35, 43, el milagro ocurre en otro momento. Aquí Jesús se acerca a Jericó, y un ciego, sentado al borde del camino, escucha el movimiento de la multitud. Cuando preguntó qué sucedía, le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. Inmediatamente grita: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Como en los otros relatos, la multitud intenta silenciarlo, pero él grita aún más fuerte. Jesús, movido por su fe, se detiene y ordena que le traigan al ciego. La pregunta del maestro es la misma: «¿Qué quieres que haga por ti?». El hombre responde con esperanza: «Señor, quiero ver». Con una palabra de poder, Jesús declara: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». El hombre curado glorifica a Dios en voz alta y toda la multitud se une a él, alabando al Señor. Lucas destaca el impacto público del milagro, enfatizando la reacción colectiva de alabanza y reconocimiento de la gloria de Dios. Una posible explicación de las diferencias en los relatos puede estar en la propia geografía de Jericó. En el tiempo de Jesús, había dos zonas distintas conocidas como Jericó: la antigua Jericó, en ruinas, y la nueva Jericó, construida por Herodes, situada a unos 2 kilómetros de distancia. Así, es posible que Jesús saliera de una Jericó mientras se acercaba a otra, lo que explica la aparente contradicción entre los evangelistas. Este detalle geográfico sugiere que ambos relatos podrían ser correctos, pero desde perspectivas diferentes. Cada evangelista escribe con un propósito específico y para una audiencia particular. Mateo se centra a menudo en mostrar el cumplimiento de las profecías y la autoridad de Jesús como Mesías, por lo que menciona a dos ciegos, quizás para reforzar el alcance del poder de Cristo.
Marcos, por otro lado, es más directo y dinámico, centrándose en Bartimeo para resaltar la fuerza de su fe personal. Lucas, conocido por su atención a los detalles humanos, posiciona el milagro como un evento transformador que lleva a toda la multitud a glorificar a Dios. Estas diferencias no invalidan los relatos, pero ofrecen un mosaico más rico de la misma historia. Otra hipótesis es que los informes se refieren a dos hechos diferentes. Es posible que Jesús haya sanado a un hombre ciego cuando se acercaba a Jericó y a otro u otros cuando salía. Esto no sería inusual, ya que las multitudes a menudo traían a él a aquellos necesitados en busca de sanidad. Esta posibilidad permite que ambas narraciones se entiendan literalmente, sin contradicciones, sino como acontecimientos separados. La historia de la curación en Jericó, independientemente de cuándo o cómo sucedió, sigue siendo un poderoso testimonio del poder de Jesús y su compasión por aquellos que lo buscan con fe. El quinto enigma, el libro perdido de Jaser, un fragmento olvidado de la historia bíblica. Entre las páginas de las Escrituras aparecen referencias misteriosas a textos que parecen contener visiones adicionales de la historia de Israel. De estos textos enigmáticos, el libro de Jaser destaca como uno de los más fascinantes y debatidos. Aunque solo se menciona 2 veces en la Biblia, en Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18, despierta una curiosidad que trasciende generaciones. ¿Qué sería este libro? ¿Cuál era tu propósito? ¿Y por qué desapareció, dejando solo ecos de su existencia? En el libro de Josué, encontramos al pueblo de Israel en guerra contra los amorreos. Josué, como líder militar y espiritual, dirigió al pueblo con valentía y fe. En un momento crucial de la batalla, cuando la victoria parecía depender de más tiempo, hizo una petición audaz. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El relato continúa con uno de los acontecimientos más extraordinarios de las Escrituras. El sol y la luna se detuvieron en el cielo, prolongando el día hasta que Israel venció. El texto bíblico añade un detalle intrigante. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Esta breve referencia sugiere que el libro de Jaser contenía más detalles sobre el evento, tal vez descrito en forma poética o con una riqueza de matices que Josué no registra en su narrativa directa. La mención del libro puede indicar que era ampliamente conocido en la época y una fuente confiable que complementaba los relatos históricos. La siguiente aparición del libro de Jaser ocurre en 2 Samuel, en un momento de profunda emoción. David, el ungido de Dios, acababa de recibir la noticia de la muerte del rey Saúl y de su amado amigo Jonatán. En el momento álgido de su duelo, compuso una elegía conocida como el Canto del Arco, que celebra la valentía y el sacrificio de los 2 guerreros. El texto de 2 Samuel 1:18 registra: y mandó que se enseñase a los hijos de Judá el canto del arco. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Aquí el libro de Jaser aparece nuevamente como un depósito de registros históricos o poéticos. Parece ser más que una crónica. Es un lugar donde se han inmortalizado los momentos cruciales de la historia de Israel. Las victorias, las derrotas, los lamentos. El nombre Jaser proviene de la palabra hebrea yashar, que puede traducirse como justo, recto u honorable. Este título puede indicar que el libro era una colección de historias sobre hombres y mujeres justos de Israel, ensalzando su fidelidad a Dios y su coraje frente a la adversidad. Alternativamente, puede reflejar la idea de que el libro en sí era sencillo o confiable, una fuente que ofrecía un relato verdadero de los acontecimientos. Ya sea como una obra que ensalzaba las obras de personas justas o como un registro confiable de eventos históricos, el libro de Jaser parece haber ocupado un lugar especial
en la memoria cultural de Israel. Sirvió como puente entre el pasado y el presente, ofreciendo un sentido de identidad y propósito a la gente. Las dos ocasiones en que se cita el libro de Jasher sugieren que era al mismo tiempo histórico y poético. El relato de la batalla de Josué puede haber sido registrado en lenguaje épico, tal vez como un canto de victoria que celebraba la intervención divina. Por otra parte, el Cántico del Arco, mencionado en Dun Samuel, es una elegía cargada de emoción, que muestra que el libro también era un depósito de canciones y lamentos profundamente humanos. Esta dualidad refleja la rica tradición literaria de Israel, donde la historia a menudo se mezcla con la poesía para capturar no solo los hechos, sino también el impacto emocional y espiritual de los acontecimientos. El libro de Jasher, por lo tanto, puede haber sido una obra que preservó tanto hechos heroicos como reflexiones sobre la justicia y la fidelidad de Dios. Al igual que otros textos mencionados en la Biblia, el libro de Jasher desapareció con el tiempo. El período histórico de Israel estuvo marcado por conflictos, invasiones y exilios que provocaron la pérdida de muchos documentos importantes. El propio Templo de Jerusalén, centro espiritual y cultural de la nación, fue destruido en más de una ocasión, llevándose consigo registros invaluables. Algunos eruditos sugieren que partes del libro de Jasher pueden haber sido incorporadas a otros libros bíblicos, como los Salmos o las Crónicas, preservando su esencia aunque se haya perdido el texto completo. Otros creen que permaneció fuera del canon porque no fue inspirado por Dios en el mismo sentido que los libros que componen la Biblia. Pero aún así, fue una fuente valiosa para el contexto histórico y espiritual. En los últimos siglos han surgido varias obras que reivindican el título de Libro de Jasher. Una de las más conocidas es una versión publicada en Venecia en el siglo XVII que pretende ser una traducción de un antiguo manuscrito hebreo. Esta versión contiene una narración extensa que abarca el período desde la creación hasta el período de los jueces, incluyendo detalles que no se encuentran en la Biblia. Sin embargo, su autenticidad es ampliamente cuestionada, y muchos estudiosos la clasifican como un intento de reimaginar el texto perdido. Otra versión, publicada en el siglo XVIII, también afirma ser el verdadero libro de Jasher, pero se enfrenta al mismo escepticismo. A pesar de las dudas sobre su origen, estas obras reflejan la continua fascinación por el libro perdido, así como el deseo de llenar los vacíos que dejó su ausencia. Independientemente de su ubicación o autenticidad, el libro de Jasher sigue siendo una parte intrigante de la tradición bíblica. Su nombre evoca la idea de rectitud y justicia, mientras que sus menciones sugieren que fue testigo de grandes acontecimientos y personajes. Para los lectores modernos sirve como un recordatorio de la rica herencia literaria de Israel y la complejidad de las escrituras sagradas, donde coexisten historias y misterios, invitándonos a explorar sus profundidades. Así, el libro de Jasher continúa capturando la imaginación de eruditos, creyentes y curiosos como una joya perdida que aún brilla en el tejido de la historia bíblica. El sexto enigma, la marca de Caín. El mundo todavía era joven. Las primeras generaciones de la humanidad vivieron bajo el cielo recién creado, mientras la tierra daba sus frutos bajo el sudor del trabajo humano. Adán y Eva, los padres de la humanidad, tuvieron dos hijos: Caín, el primogénito que cultivaba la tierra, y Abel, el pastor. Los hermanos vivían sus rutinas, pero dentro de ellos había tensiones que cambiarían la historia para siempre. Caín y Abel ofrecieron sus ofrendas al Señor, cada uno según su oficio. Abel trajo algunas de las primicias del rebaño, la grosura de las ovejas más escogidas, y su ofrenda fue aceptada por Dios. Caín, que ofreció frutos de la tierra,
vio su ofrenda rechazada. La Escritura no explica exactamente por qué, pero el corazón de Caín estaba lleno de ira y envidia. Dios, percibiendo lo que había en su corazón, advirtió a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué tienes ese rostro abatido? Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no hacéis el bien, el pecado está a la puerta. Él quiere conquistarte, pero tú debes dominarlo. Estas palabras fueron una advertencia, un llamado al arrepentimiento. Pero Caín no escuchó. Lleno de resentimiento, llamó a Abel al campo. Allí, en un momento de ira desenfrenada, se levantó contra su hermano y lo mató. La sangre de Abel manchó la tierra, clamando justicia ante Dios. Después del crimen, Dios confrontó a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió fríamente: no sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios sabía lo que había sucedido. Él afirmó: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito seas la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. La tierra, que anteriormente había dado sus frutos, ahora sería estéril para Caín. Sería un fugitivo, vagando sin destino, sin descanso, sin patria. Abrumado por la desesperación, Caín gritó: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré un fugitivo, y quien me encuentre me matará. Fue entonces cuando Dios hizo algo inesperado. Él dijo: no será así. Si alguno mata a Caín, 7 veces será vengado. Y puso Jehová una señal a Caín para que nadie que lo hallase lo matase. Marcado por Dios, Caín partió al este del Edén y se estableció en la tierra de Nod, un lugar de exilio y peregrinación. Construyó una ciudad y tuvo descendencia, iniciando un linaje que llevaría consigo el recuerdo de aquel acto y la huella que lo acompañó. La historia de Caín está llena de profundas implicaciones. Por un lado está la justicia divina. Fue castigado por su crimen, condenado a una vida de vagabundeo y separación. Por otra parte está la misericordia de Dios. Incluso después de derramar la sangre de su hermano, Caín fue protegido de la venganza mortal. ¿Qué era esa marca? La Biblia no lo dice. Algunos imaginan una señal física, quizás algo en la frente o el cuerpo que hizo que Caín fuera reconocible. Otros ven la marca como un símbolo espiritual, una indicación visible solo en el mundo celestial. Hay quienes creen que fue algo más abstracto, un mensaje claro a todos los que se cruzaron en su camino de que estaba bajo la protección de Dios, aunque era culpable. Esta marca no fue solo una consecuencia, fue un recordatorio de que Dios es justo, pero también misericordioso. Representaba un equilibrio entre el castigo y la protección, entre la justicia y la gracia. Al marcar a Caín, Dios no solo evitó que lo mataran, también demostró que la venganza no es su manera de actuar. La marca enseñó que el ciclo de violencia debía romperse, incluso en un mundo recién salido del Edén. La sangre de Abel clamaba justicia, pero la respuesta de Dios fue sorprendente. No permitió que Caín fuera destruido. Esta decisión divina revela algo profundo acerca de la naturaleza de Dios, algo que resuena en toda la Biblia. Y así, la historia de Caín sigue viva, provocando preguntas y reflexiones. ¿Por qué decidió Dios protegerlo? ¿Cuál era el significado de la marca? ¿Qué nos enseña esta narración sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios? Son preguntas que resuenan hasta hoy, invitando a todos a contemplar los misterios de Dios y los caminos de la humanidad. El séptimo enigma: vinagre con hiel o vino con mirra. ¿Qué le dieron de beber a Jesús? Fue un día de profunda angustia. Jesús, después de ser brutalmente azotado y humillado, llevó su cruz hacia el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Sus hombros se sentían pesados y el dolor era insoportable. La multitud que le acompañaba estaba dividida. Unos se burlaban de él
y otros lo observaban en silencio. Jesús sabía lo que le esperaba: intenso sufrimiento físico y una momentánea separación espiritual de su Padre. Al llegar al lugar de la crucifixión, Jesús fue crucificado por los soldados romanos, quienes estaban listos para ejecutar la sentencia. Era costumbre dar al condenado una bebida mezclada con sustancias específicas antes de la ejecución. Esta bebida, dependiendo de los ingredientes, podría ofrecerse con la intención de aliviar el dolor o incluso, en algunos casos, intensificarlo. Y eso es exactamente lo que sucedió en el momento en que Jesús fue crucificado. En los relatos evangélicos encontramos dos versiones diferentes sobre el tipo de bebida ofrecida a Jesús: vinagre con bilis, según Mateo, y vino con mirra, según Marcos. En el Evangelio de Mateo, el relato es el siguiente: le dieron a beber vino mezclado con bilis, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Mateo 27:34. La hiel, una sustancia amarga, probablemente de origen animal, como la bilis, es una mezcla extremadamente desagradable. En algunas interpretaciones, esta bebida fue ofrecida como una forma de burlarse de Jesús, intensificando su sufrimiento. Al mezclar vino con hiel, los soldados pueden haber estado tratando de ridiculizar aún más el dolor del Señor, como si la bebida amarga fuera una forma de aumentar la humillación, pero Jesús, al probar la mezcla, la rechazó. Él sabía que su sacrificio sería completado completamente, sin ningún alivio del sufrimiento, y no aceptó ningún alivio, aun cuando esto era común para aquellos que sufrían la crucifixión. Por otro lado, el Evangelio de Marcos ofrece un detalle diferente. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Marcos 15:23. La mirra, una resina utilizada en la antigüedad, tenía propiedades analgésicas y se utilizaba a menudo para aliviar el dolor. Esta bebida, mezclada con vino, probablemente fue ofrecida con la intención de adormecer el dolor de Jesús, aliviando parte de la agonía de la crucifixión. Sin embargo, Jesús volvió a negarse. Su misión era clara y deseaba afrontar todo sufrimiento plenamente, sin ninguna disminución del dolor. Como en el relato de Mateo, la negativa de Jesús a beber esta mezcla es significativa. Él estaba decidido a pasar por todo el proceso de sufrimiento y redención de manera completa y consciente. La diferencia entre los relatos de Mateo y Marcos se puede explicar por varias razones. Una de ellas es la perspectiva de cada evangelista. Los evangelios, aunque tratan del mismo acontecimiento, fueron escritos para públicos diferentes y, por tanto, pueden tener énfasis diferentes. La naturaleza de las diferencias puede reflejar el enfoque de cada autor, ya sea en la profundidad de la humillación, como en Mateo con la hiel, que denota un gesto de burla, o en el intento de Jesús de evitar cualquier alivio, como en Marcos con la mirra, que simboliza el intento de aliviar el dolor. Además, es importante recordar que las narraciones de los evangelios no deben verse como contradictorias, sino como complementarias. Es posible que en algún momento a Jesús le ofrecieran ambos tipos de bebida, una con hiel y otra con mirra. Sin embargo, es posible que haya rechazado ambos. Los evangelios pueden haberse centrado en diferentes aspectos de un mismo acontecimiento, basándose en diferentes testimonios y fuentes. La verdadera intención de ambos relatos es clara. Jesús rechazó cualquier forma de alivio y aceptó el sufrimiento como parte del plan de redención de Dios. La negativa de Jesús a beber la mezcla de vino, ya sea con hiel o con mirra, tiene un significado profundo. En primer lugar, estaba decidido a experimentar cada momento de su dolor y sufrimiento con plena conciencia. No buscó alivio, porque sabía que su sacrificio tenía un propósito divino, la salvación de la humanidad. Además,
Estas ofrendas de bebidas tienen un profundo simbolismo espiritual que puede conectarse con profecías mesiánicas. En el Salmo 69:21 encontramos un versículo que parece referirse directamente a esta escena. Me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los cristianos consideran que esta profecía es un presagio del sufrimiento de Cristo. La hiel y el vinagre son símbolos de la amargura y el abandono que Jesús enfrentaría, tanto física como espiritualmente. El hecho de negarse a beber, ya fuera bilis o mirra, demuestra su entrega total al plan de salvación, afrontando el dolor sin desviarse del camino trazado por Dios. Al reflexionar sobre los diversos temas que hemos explorado, la marca de Caín, los ciegos sanados en Jericó, las diferentes bebidas ofrecidas a Jesús y las supuestas contradicciones en los evangelios, podemos ver un patrón común que nos lleva a un punto de vista más profundo. Comprensión de la naturaleza divina, la misericordia de Dios y el propósito en la historia humana. En primer lugar, la marca de Caín, que era al mismo tiempo una forma de castigo y protección divina, nos enseña sobre la complejidad de la justicia de Dios. Incluso en medio del error y la violencia humana, Dios, con su sabiduría, actúa para preservar y proteger, revelando que incluso los momentos de fracaso son oportunidades para reflexionar sobre la misericordia divina. En el caso de los ciegos de Jericó, vemos cómo los evangelios nos ofrecen diferentes perspectivas de un mismo milagro. La aparente discrepancia en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas nos recuerda que los detalles pueden variar, pero el propósito espiritual sigue siendo claro. Jesús no solo sana físicamente, sino que revela su autoridad divina sobre la ceguera espiritual, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo y de Dios. El ofrecimiento de una bebida a Jesús durante su crucifixión también nos enseña acerca de su entrega total al sufrimiento. Ya fuera que el vino estuviera mezclado con bilis o con mirra, Jesús rechazó cualquier alivio, aceptando el dolor en su totalidad para cumplir la misión de redención. Esto nos habla de la profundidad de su sacrificio y la naturaleza de su obediencia al Padre, sin buscar mitigación para la carga que llevaba. En última instancia, todas estas preguntas y aparentes contradicciones nos invitan a mirar más allá de las superficies y buscar el significado más profundo de las Escrituras. La Biblia, en su complejidad, nos desafía a mirar cada acontecimiento, cada historia, no solo literalmente, sino también con un corazón abierto a la reflexión espiritual. La verdadera sabiduría no reside en resolver todos los misterios de manera sencilla, sino en reconocer que cada una de estas historias es una invitación a una relación más profunda con Dios, que nos revela su justicia, su misericordia y, sobre todo, su amor redentor. Lo que aprendemos entonces es que incluso frente a las dificultades y aparentes contradicciones, el mensaje central de la Biblia sigue siendo claro. La redención de Cristo es para todos, y a través de sus actos de sacrificio y sanación, estamos llamados a una vida de fe. Reflexión y transformación. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.